Queridos hermanos y amigos, estamos una vez más juntos para compartir un tema que a nuestro juicio y por las lecturas y los análisis tanto sociológicos, psicológicos, psiquiátricos y también teológicos nos hablan sobre lo que es el suicidio. Y quiero en esta ocasión que nos detengamos un poco para darnos cuenta que para Dios, para las Sagradas Escrituras, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo y que a la luz de toda la revelación sagrada, hubieron personas que bajo una presión, bajo alguna circunstancia y también fuentes externas a las Sagradas Escrituras, ya sea con los romanos, los griegos y algunos grupos filosóficos como los estoicos, tenían ciertas opiniones y el cómo ellos calificaban o definían lo que era la muerte o el suicidio en este caso. Ahora, en el libro de los Éxodo, o de Éxodo mejor dicho, encontramos la evidencia bíblica donde el Señor, cuando le entrega la ley divina escrita por Moisés, el Señor dice en Éxodo 20:13, dice, no matarás, no matarás. Matar en la gramática hebrea es la palabra ratzá, ratzá, y que tiene que ver con matar con violencia o romper en pedazos el cuerpo de una criatura. La palabra del Señor prohíbe, en este caso, matar a través de la violencia, o sea, como un acto premeditado o preparado o planificado en contra de un ser humano. Ahora, en las Sagradas Escrituras mencionaremos algunos casos de algunas personas que se quitaron la vida. El primero de ellos es el caso de Sansón, cuando él dice, muera yo con los filisteos. La época de Sansón es la época más crítica del pueblo de Israel, donde se trata el tiempo de los jueces. Y el texto dice que en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta expresión se repite en dos ocasiones en el texto de los jueces. Y es así que Sansón fue llamado por Dios para ser un juez y un libertador de Israel. Y sus enemigos históricos siempre fueron los filisteos. Ahora, fueron tantas las luchas y las tensiones que hubieron, que llegó un momento crítico de la vida de este juez Sansón, que él prefirió quitarse la vida y matar a muchos otros filisteos allí en el palacio del rey. Esto usted lo va a encontrar allí en Jueces capítulo 26, o un poquito también antes el contexto, el versículo 23 al 21, pero exactamente está ahí en Jueces 16, 23 al 31, donde se describe todo el relato final de la vida de Sansón. En segundo lugar está el rey Saúl. Se echó sobre su espada y se quitó la vida. Aparece allí en 1 Samuel, capítulo 3, 4 y 5, donde este rey, que es el primer rey de Israel que Dios constituyó, porque ellos quisieron tener un rey y desecharon en sentido a Dios. Pero las situaciones complicadas, lo que significó el liderazgo, el ejercicio del rey o el reinado de este hombre Saúl, llegó un momento en que también los filisteos, que nunca lograron, en este caso Israel, vencerlos, o si hubieron algunas victorias fueron solamente situacionales, es que este rey Saúl se quitó la vida. En tercer lugar está Ahitofel, quien ordenó su casa y se ahorcó y murió. Este hombre era un consejero del rey, siempre estaba cerca de la corte o era parte de las cortes de los consejeros que daban algunas sugerencias a los reyes frente a cómo aplicar algunas políticas en la nación. Y porque no se le escuchó, no se le atendió el consejo de él, este hombre tomó una decisión muy drástica, se quitó la vida. Esto está ahí en 2 de Samuel capítulo 17, versículo 23.
Y en el Nuevo Testamento encontramos a uno de los discípulos de Jesús, que Judas Iscariote estuvieron 3 años con el Señor, pero este hombre, el remordimiento de lo que significó haber traicionado a Jesús y haberlo vendido por dinero, el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 18 dice que él se ahorcó y se quitó la vida. En el fondo, una definición, podríamos decir, acerca del suicidio es el intento del hombre o la mujer que frente a las presiones psicológicas, mentales y espirituales deciden terminar con su vida. Las Sagradas Escrituras nos muestran varios aspectos, o en el desarrollo de esta temática podremos considerar estos aspectos. El primero de ellos está el valor a la vida. La vida se origina en Dios. Es Dios el autor de la vida. Es Dios quien creó al hombre. Es Dios quien forma el espíritu de la persona y es Dios quien hizo que el hombre, en este caso Adán y Eva, fueran a la imagen y semejanza de Dios. El hombre no tiene la capacidad, ni las competencias, ni ninguna condición que éste pudiera decir que la vida parte en él mismo como un ser. Las Sagradas Escrituras muestran claramente que es Dios el autor de la vida. En segundo lugar, existen algunas posturas frente al suicidio o el suicidio. Por un lado están los judíos, donde consideraban el suicidio como un pecado contra Dios, el matrimonio, la familia y el Estado. Es decir, la postura del judaísmo era totalmente en contra de que alguien se quitara la vida. Además, tenemos a los griegos y romanos, donde ellos decían que era un pecado contra los dioses y un perjuicio contra el Estado, aunque algunos lo consideraban un acto heroico. Por otro lado, los románticos y fatalistas se quitaban la vida porque no podían vivir sin que algo se les quitaba, o preferían, frente a la vida de un ser querido, ellos querían irse rápidamente con esa persona y se quitaban la vida. Los estoicos, que eran unos filósofos, ellos decían que era un acto de indiferencia, donde la vida no era ni buena ni mala. Entonces daba lo mismo vivir o quitarse la vida. Ahora, ¿cuál es la posición cristiana? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dicen las enseñanzas bíblicas acerca del tema del suicidio? En primer lugar, no existe ninguna justificación para el suicidio. Uno de los teólogos y grandes teólogos de la época cristiana, San Agustín, él dice que la vida es tan corta que no se puede interrumpir de manera brusca antes que la persona se haya arrepentido. Además, es un homicidio contra uno mismo y es una transgresión contra el mandato divino de no matar. En un sentido, la opinión de los hombres que escribieron acerca de la vida y el enfrentamiento a este tipo de posturas de quitarse la vida o el suicidio, muchos de estos padres de la iglesia, los hombres que sirvieron al Señor en los primeros siglos, segundo y tercero siglo, consideraban que la vida era muy importante y que no debía ser interrumpida con este acto violento del suicidio, porque en el periodo de la vida lo que había que hacer era arrepentirse y construir una vida con Dios para servirlo a Él y también a la iglesia. El caso del Nuevo Testamento de un endemoniado de Gadara. Este padre, que está muy afligido, se acerca a Jesús porque un hijo de él dice que tiene un demonio y que el demonio lo quiere ahogar o quemarlo en el fuego. Nuestro Señor Jesucristo entiende claramente que la razón, la causa, el motivo por el cual este joven se quiere quitar la vida o el demonio lo quiere asesinar es por causa netamente diabólica. Uno podría llegar a una conclusión.
que cuando una persona se quita la vida desde el punto de vista evangélico, bíblico, teológico, es que hay presiones diabólicas donde los espíritus malignos de las tinieblas quieren destruir el cuerpo o la vida de esa persona. Ahora, la psicología y otras ciencias humanas podrán encontrar desde su ángulo de vista o de su análisis algunas otras razones y motivaciones. Pero un pastor, un profesor de Biblia y teología, un doctor o alguien que tiene un proceso profundo, análisis de lo que significa este tipo de decisiones, va a buscar en las escrituras qué evidencias existen y por qué las personas llegan a ese tipo de decisiones de querer quitarse la vida. Y de acuerdo a la escritura, uno nota que el demonio, este espíritu diabólico o estas legiones de demonios, porque el Señor Jesús le pregunta a este padre de cuándo es y cuántos son, y el Señor reprende estos demonios y ese joven queda libre, pero lo que querían los demonios era quemar a este joven y también ahogarlo. También la Sagrada Escritura, en el libro de Revelación, es decir, el libro de Apocalipsis, dice que quien se quita la vida irá al lago de fuego y de azufre. Y es considerado como la muerte segunda. Entonces, por ningún motivo, las personas pueden considerar o pensar que el quitarse la vida, en un sentido, es una liberación acerca de las situaciones humanas. Veamos algunas consideraciones finales. La vida es un regalo de Dios. La existencia misma de vivir es el Dios Todopoderoso que nos tiene con vida. En Romanos capítulo 14, 21 se expresa esta idea. Además, las situaciones, las crisis, los conflictos terrenales que tenemos acá en esta vida, no podemos nosotros tomar decisiones tan radicales cuando se está bajo presión, sino que tenemos que confiar en el Señor, que Él estará siempre ahí para ayudarnos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. ¿Qué significa eso? Primero, que el Señor está ahí presente cuando pasamos situaciones dolorosas, difíciles y complicadas. En segundo lugar, también que las situaciones de riesgo, de dolor, por pérdida de la esposa, la pérdida de un ser querido, de un hijo, tenemos que entender que es Dios quien interviene y que la vida no es nuestra, no está en nuestras manos. Y tenemos que entregar, confiar y dejar las cosas en las manos del Señor. Y además, en tercer lugar, de que todas las situaciones que pasamos en esta vida terrenal, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a tener situaciones donde Dios siempre tiene una salida. Esa salida es totalmente correcta en el Señor y es Dios quien nos ayudará a salir adelante con su poder y su gracia. Al mismo tiempo, Dios te ama. Usted es una persona tan especial para Dios. Tan importante es de que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por usted para que usted tenga vida y vida abundante. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la vida la tengan en abundancia. Y por otro lado, Dios tiene un futuro maravilloso para usted. Ahí en Jeremías 29:11 dice que Dios tiene para sus hijos pensamientos de paz. Buenas cosas Dios tiene para los que le aman. Entonces, en resumidas cuentas, el suicidio no es la salida a un conflicto por muy difícil que este sea. Debemos levantar nuestro corazón, acercarnos al Señor, orar al Señor, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y es el Señor la mejor compañía, la mejor ayuda, donde Él puede iluminarnos, ayudarnos y sacarnos adelante, confiando de que
El Señor es nuestro pastor. Y si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Nos guiará por senda de justicia, por amor a su nombre, y nos guiará a fuentes de vida. Dios te ayude, te fortalezca, te mantengas en el camino con el Señor y levanta tu mirada. Si estás pasando una situación difícil, complicada, clama al Señor, busca ayuda del Señor, que el Señor está esperando. Él dice, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Dice, vengan a mí, dice el Señor, que todos los que estén cansados. ¿Está cansado usted? ¿Está agotado usted? ¿Está molesto usted? ¿Ya no quiere seguir viviendo? Acérquese al Señor. Dígale, Señor Jesús, aquí estoy. Perdóname, sana mi corazón, abre mis ojos para ver lo que tú tienes para mí. Oremos. Querido Señor, oramos en el nombre de Jesús, dándote siempre gracias por la vida, por todos los beneficios que tú nos has dado en esta vida cristiana, en esta vida de la familia, de matrimonio, de la iglesia. Y confiamos en ti, Señor, que tú siempre estarás ahí para ayudarnos, para consolarnos, para darnos paz en medio de las pruebas, de las tribulaciones, y que tú siempre tienes una salida para quienes están pasando alguna situación difícil. Oramos en el nombre de Jesús y reprendemos toda obra del diablo, de los demonios, a aquellas personas que están siendo presionadas, que están afligidas, que están en angustia, para que tu Espíritu Santo, que es Dios, les ilumine, les dé la salida y ellos puedan seguir, Señor, encontrando en ti todas las fuerzas, todo el poder y la ayuda. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde.